No creo que podamos tener paz con mi familia a menos que la verdad salga a la luz. Esas palabras resonaban como un eco lejano, mientras el mundo se preparaba para despedir el año 2025. En los últimos días de diciembre, cuando las luces festivas deberían haber traído alegría, la familia real británica se vio repentinamente arrastrada hacia el ojo de un huracán mediático sin precedentes. Todo comenzó con un silencio inquietante. Ese vacío informativo desató una tormenta de especulaciones. ¿Crisis matrimonial? ¿Una enfermedad grave? ¿O tal vez un plan dramático para regresar a casa? Los principales medios de comunicación no tardaron en convertir esa triste estampa en un símbolo de injusticia. Aquella misma noche, el misterio se transformó en una acusación directa. Harry rompió su silencio con un comentario bajo la imagen que se extendió como la pólvora. Admito que estoy luchando contra una depresión de larga duración. Es un dolor que tiene sus raíces en años de aislamiento, abuso y presión dentro de la familia real. Ya no quiero esconderlo más. La confesión sacudió los cimientos del Palacio de Kensington. Allí, en la penumbra de los pasillos reales, el príncipe William recibió la noticia como un golpe directo al corazón. Se quedó de pie en las sombras, consumido por una mezcla de furia y profunda preocupación. William conocía la verdad demasiado bien. Sabía que la familia real nunca había maltratado a su hermano menor de esa manera. Los recuerdos de su infancia, los viajes de casa en Balmoral y las cálidas conversaciones junto a la chimenea eran pruebas de un afecto fraternal genuino, no de una prisión. ¿Cómo pudo decir eso?, susurró William, apretando con fuerza el periódico que mostraba la impactante foto. En sus ojos, el dolor se mezclaba con la ira. Sin embargo, eligió el camino más difícil, el silencio. Entendió que una refutación apresurada solo avivaría el fuego. No dejes que las emociones te guíen, se dijo a sí mismo, con el corazón tormentoso pero la voz tranquila. Esa noche, en la intimidad de su habitación, William habló con Kate. Debo aclarar todo. No podemos permitir que la gente malinterprete a nuestra familia, dijo con firmeza. Kate, sosteniendo su mano con preocupación, le advirtió. Tienes razón, pero la opinión pública está del lado de Harry en este momento. Ten mucho cuidado. William asintió, consciente de que estaba entrando en un juego peligroso. A la mañana siguiente, bajo la luz dorada que iluminaba las pinturas antiguas del palacio, convocó a sus asesores más cercanos en una sala discreta. El ambiente era pesado. Necesitamos pruebas, no palabras vacías, declaró con voz resuelta. Harry está construyendo una historia que no es cierta. Revisen todo, registros médicos, fuentes antiguas, su horario reciente durante su desaparición. Cuando un asesor preguntó qué pasaría si la depresión de Harry fuera real, William lo miró directamente a los ojos y respondió, entonces la enfrentaremos. Pero estoy seguro de que, si existe, esa oscuridad no proviene de haber sido maltratado mientras estuvo aquí. Así comenzó una investigación secreta. William contactó discretamente al médico que una vez había monitoreado a Harry tras su salida de la realeza y examinó cada detalle de aquella fotografía impactante. Cada pieza de información que reunía solo fortalecía su determinación, pues cada señal sugería que Harry podría estar construyendo deliberadamente una narrativa cuidadosamente calculada. Mientras tanto, Harry continuaba con su silencio sepulcral, moviendo sus fichas como piezas en un plan maestro aún no revelado. William observaba todo desde sus pantallas, con el corazón encogido. No pudo evitar recordar a su madre, la princesa Diana, y cómo había sido cazada por los medios. Ahora, la historia parecía repetirse, pero con un giro cruel. Al final, atrapado entre la hermandad y el honor, entre la verdad y las mentiras, la gran pregunta quedaba en el aire. ¿Podría William descubrir la verdad antes de que fuera demasiado tarde para salvar a su hermano y a su familia? «Madre, ¿qué debo hacer?». El pensamiento cruzó la mente del príncipe William como un susurro desesperado.
trayendo consigo el viejo dolor de la pérdida. Sin embargo, su resolución no vaciló ni un instante. Entendió que en este juego de sombras, el silencio no era debilidad. Era la fuerza necesaria para resistir el golpe antes de devolverlo. Harry, desde su escondite en algún lugar de Inglaterra, quizás no sabía que la tormenta que él mismo había encendido estaba a punto de cambiar de dirección. Creía que esa fotografía y su confesión pública blindarían la imagen de víctima que había construido con tanto esmero. Pero se equivocaba. La rueda de la verdad había comenzado a girar, y William, el hermano mayor que una vez fue su mayor protector, ahora se acercaba sigilosamente al corazón del drama. La noche londinense de finales de 2025 era amargamente fría. El viento azotaba las ventanas del Palacio de Kensington como si intentara destrozar el pesado silencio que reinaba en su interior. William estaba sentado solo en su estudio. La tenue lámpara de escritorio arrojaba un resplandor amarillento sobre su rostro preocupado, iluminando la fotografía de Harry frente al hospital, durante los 2 primeros años después de su salida de la familia real. Hargrove era un hombre discreto, profesional y, lo más importante, había reportado directamente a William en algunas ocasiones críticas. El teléfono sonó varias veces antes de que respondiera una voz cálida, aunque ligeramente cansada. Príncipe William. No esperaba una llamada suya a esta hora. William no perdió tiempo en formalidades. Su voz era urgente pero controlada. Doctor Hargrove, necesito su ayuda con respecto a Harry. ¿Ha visto lo que está diciendo? Habla de una depresión de larga duración y abuso por parte de la familia real. Algo no encaja. ¿Puede confirmar su estado durante el tiempo que lo trató? Hubo unos segundos de silencio en la línea, densos y pesados. Hargrove sopesó sus palabras cuidadosamente, manteniéndose dentro de los límites de la ética profesional, pero sabiendo que la gravedad de la situación requería honestidad. Durante esos 2 años, el príncipe Harry estaba mucho más estable de lo que la gente piensa, respondió el doctor con firmeza. Enfrentó la presión de los cambios de vida, dejar la realeza, mudarse a América y el foco mediático. Pero no hubo signos de depresión crónica ni necesidad de intervención intensiva. Mis registros son claros, sin traumas duraderos, sin síntomas graves. Estaba mentalmente sano, al menos en ese entonces. William apretó el reposabrazos de su silla con más fuerza. Su corazón latía más rápido. Pero Hargrove no había terminado. Bajó la voz, como si temiera ser escuchado por las paredes del palacio. Hay un detalle más, Su Alteza. Una vez, Harry me pidió que alterara sus registros médicos. Quería que añadiera notas negativas sobre traumas del pasado real y sentimientos de aislamiento desde la infancia. Me negué rotundamente porque no era lo que yo había observado clínica y objetivamente. Una semana después, mi contrato fue rescindido abruptamente, sin razón oficial, solo un breve correo electrónico de la gerencia de Harry. Un escalofrío recorrió la espalda de William. ¿Está seguro?, susurró. Absolutamente, replicó Hargrove. Guardé copias de los registros originales. Si los necesita, puedo enviarlos por un canal seguro. William le agradeció y colgó. La habitación de repente se sintió sofocante. Se levantó y salió al balcón, respirando el aire helado para estabilizarse. La sospecha se había convertido en un dolor agudo y certero. ¿Harry no era una víctima, sino alguien que se pintaba deliberadamente como tal? ¿No por dolor real, sino por un cálculo mayor? A la mañana siguiente, William reunió a sus asesores más confiables en una sala de reuniones segura. La atmósfera era tensa mientras todos tomaban asiento alrededor de una antigua mesa de roble. William colocó el teléfono sobre la mesa, su voz baja pero decisiva. Hablé con el doctor Hargrove. Confirmó que, en los primeros 2 años tras dejar la familia, Harry no tenía problemas psicológicos graves, y lo más importante, una vez solicitó falsificar registros para que las cosas parecieran peores. Sir Edward, un asesor mayor, arqueó una ceja con incredulidad. ¿Quiere decir que Harry lo hizo deliberadamente? William asintió.
y sus ojos revelaron una mezcla de decepción e ira. Parece que sí. Hargrove fue despedido justo después de negarse. Esta no es la primera vez que Harry retuerce la verdad para servir a su narrativa. Pero esta vez, la mentira es demasiado grande. La reunión terminó y todos salieron con tareas claras. William se quedó solo, contemplando una vieja foto familiar en el escritorio. Él y Harry cuando eran jóvenes, riendo junto a su madre, Diana. El dolor brotó en su pecho, pero lo empujó hacia abajo. No había tiempo para la debilidad. Mientras tanto, en un discreto hotel en Inglaterra, Harry recibió un mensaje de una vieja fuente. William ha estado preguntando por el doctor Hargrove. El rostro de Harry palideció. Su mano tembló ligeramente mientras sostenía una copa de vino. Están empezando a sospechar, susurró. El miedo se deslizó en su interior, pero rápidamente recuperó la compostura. No es demasiado tarde. Aún puedo reforzar la historia. William no sabía que, solo unas horas más tarde, Harry escalaría el drama a un nivel nuevo y más peligroso. Pero la rueda ya estaba girando. La verdad se acercaba y nada podría detenerla. La tormenta apenas comenzaba a formarse, y el próximo capítulo vería cómo todo explotaba verdaderamente. La verdad emergía gradualmente, como un telón de teatro que se levanta lentamente, revelando lo que se había escondido tras las luces del escenario. La persona detrás de todo el caos no era otro que el propio príncipe Harry. Él era el director magistral de una obra sofisticada, calculada hasta el más mínimo detalle. No era una víctima involuntaria del pasado, sino el hombre que había abandonado activamente Estados Unidos, volando en secreto de regreso a Inglaterra con un solo propósito: construir personalmente la historia más conmovedora y desgarradora posible. Todo nacía de un motivo profundo, casi primitivo: el miedo por el futuro de sus dos hijos. Harry sabía que, cuando el rey Carlos falleciera y William ascendiera al trono, los derechos de herencia y los títulos reales impenetrable. Necesitaba consolidar su imagen como una víctima abusada por la crueldad de la familia real, de modo que cualquier movimiento futuro para revocar los derechos de sus hijos fuera visto por el público como un acto cruel e inhumano. La fotografía del hospital no fue un accidente, fue arte escénico. Harry había elegido cuidadosamente la ubicación. Un hospital privado prestigioso, pero con poca seguridad, fácil de acceder. Él mismo seleccionó la ropa holgada para parecer más pequeño y vulnerable. Dejó de afeitarse durante días e incluso se saltó comidas para que su rostro luciera demacrado y enfermo. El fotógrafo fue contratado a través de intermediarios con una única tarea: capturar una toma casual en el momento exacto en que la luz fuera más tenue. «Haz que parezca verdaderamente lamentable», instruyó Harry a través de un teléfono encriptado. Su voz era fría como el hielo, pero su corazón latía acelerado por la emoción del engaño. Sin embargo, cuando las noticias sobre el doctor Hargrove le llegaron a través de una vieja fuente que aún le era leal, el pánico real se apoderó de él. Harry se encontraba en un hotel discreto en las afueras de Londres. La habitación estaba a oscuras, iluminada únicamente por el resplandor azul de la pantalla de su computadora portátil. «William está indagando», murmuró, y su mano temblaba visiblemente mientras se servía una tercera copa de vino tinto. El miedo surgió como un maremoto. Si su hermano descubría la verdad demasiado pronto, todo el castillo de naipes colapsaría. «No puedo permitir que eso suceda», se dijo a sí mismo, y sus ojos brillaron con una resolución desesperada. Inmediatamente, llamó a su ayudante de mayor confianza. «Escucha, necesitamos reforzar esto ahora. Falsifica un conjunto de certificados médicos de mi infancia, lesiones menores, pero suficientes para probar una disciplina dura y abusiva». El ayudante vaciló al otro lado de la línea. «Su Alteza, falsificar documentos es un riesgo enorme». Harry lo interrumpió tajantemente. «Hazlo. Yo asumo la responsabilidad. Esto es por los niños». En menos de 48 horas, los documentos estaban completos.
Eran papeles que parecían envejecidos por el tiempo, con desgaste artificial, registrando supuestas lesiones de la infancia. Moratones en la mano después de las cenas que Harry reinterpretó como medidas disciplinarias severas de su padre. En realidad, no eran más que ligeros toques correctivos por portarse mal en la mesa, una disciplina normal para cualquier familia aristocrática de esa época. Pero en las manos de Harry, esos recuerdos se transformaron en un trauma psicológico a largo plazo, la causa raíz de la depresión que ahora publicitaba ante el mundo. Harry envió los documentos a periodistas selectos y comprensivos, aquellos que se habían beneficiado de entrevistas exclusivas en el pasado. «Esta es la prueba final», escribió en el correo electrónico adjunto con un tono trágico. «La familia real no quiere que sepan esta verdad». Los documentos se filtraron rápidamente y se extendieron por Internet a la velocidad del rayo. La indignación pública volvió a estallar, esta vez más feroz que nunca. Carlos golpeaba a Harry de niño por razones triviales. Gritaban los titulares sensacionalistas. El hashtag abuso real infantil se disparó a la cima de las tendencias mundiales. Harry se sentó frente a su pantalla, viendo cómo aumentaban las acciones compartidas. Sintió alivio, pero mezclado con una punzada de culpa. Recordó esas cenas reales. Su padre, estricto pero justo. William, siempre defendiendo a su hermano pequeño. «¿Qué estoy haciendo?», pensó, y un destello de arrepentimiento lo atravesó. Pero el miedo volvió a surgir, más fuerte. «No hay vuelta atrás. Tengo que llevar esto hasta el final». En el palacio, William recibió copias de los documentos falsificados pocas horas después de la filtración. Los leyó apretando los puños hasta que sus nudillos se pusieron blancos. «Esto no es cierto», le dijo a su asesor, Sir Edward, con la voz temblando de ira contenida. «Nuestro padre nunca fue así». Sir Edward asintió con gravedad. «Necesitamos verificar la fuente». William lo interrumpió. «Harry ha ido demasiado lejos. Tenemos que detenerlo antes de que todo sea irreparable». La tormenta estaba llegando a su punto máximo. Harry creía que estaba ganando, pero la red que había tejido se estaba apretando gradualmente alrededor de su propio cuello. Y William, decidido a proteger a la familia, se acercaba cada vez más al centro de la obra. El clímax apenas comenzaba y nadie podía predecir el final. La primera luz de 2026 se filtró a través de las ventanas del Palacio de Kensington, pero la atmósfera en el interior seguía siendo tan pesada como en los últimos días del año viejo. El príncipe William estaba sentado alrededor de la mesa de reuniones con sus asesores más cercanos. Ante él había un expediente cada vez más grueso, el testimonio del doctor Hargrove y el análisis preliminar de los documentos de lesiones infantiles que Harry acababa de filtrar. Un experto forense en documentos sacudió la cabeza con firmeza y miró al príncipe. «Estos papeles son falsificaciones muy sofisticadas, Su Alteza. Tinta envejecida, desgaste artificial, pero cometieron un error. Hay pequeñas inconsistencias en los códigos de los registros médicos antiguos. No resistirán un escrutinio profundo». William cerró los ojos por un segundo. Harry había cometido el error fatal. William asintió lentamente dentro de la sala de reuniones. Sus ojos, aunque reflejaban un agotamiento profundo, brillaban con una resolución inquebrantable. Sabía que había llegado el momento de actuar de buena fe, antes de que la situación se saliera de control y destruyera todo lo que quedaba de su familia. «No podemos permitir que la opinión pública siga siendo engañada», dijo con voz baja pero firme, resonando en el silencio de la habitación. «Quiero proponer una evaluación psicológica independiente, realizada por un tercero completamente neutral, sin vínculos con la familia real. Esta es la única forma», sintiendo como el miedo subía por su garganta. Él conocía su verdadera condición. No había depresión crónica, no había traumas duraderos que le impidieran vivir. Una evaluación independiente expondría todo eso a la luz del día. «No puedo hacerlo», murmuró. Horas más tarde, la respuesta fue enviada a Londres. Fue breve, fría y cortante. «Me niego.
No confío en ninguna evaluación conectada con la familia real, ni siquiera indirectamente. Esto es solo otra forma de encubrir la verdad y continuar controlándome. William leyó la respuesta y sintió que su corazón se apretaba. Tiene miedo, le dijo suavemente a Kate esa noche. Tiene miedo de la verdad. Kate tomó su mano con firmeza. Puede ser, pero ahora el público lo verá. Harry está rechazando una oportunidad clara para probar su punto. William no se detuvo allí. Ante la negativa, dirigió su atención a la pista más grande, la fotografía del hospital, ese símbolo que millones compartían como prueba irrefutable de la crueldad real. Asignó a un equipo de investigadores de confianza, veteranos en casos reales sensibles, con una sola misión: encontrar el origen de esa imagen. Días después, el primer informe llegó a su escritorio. Un joven asesor colocó el archivo sobre la mesa, incapaz de ocultar su sorpresa. Su Alteza, rastreamos al fotógrafo. Es un profesional independiente contratado a través de una aplicación intermediaria. El contrato era para una tarea muy específica: capturar una sola foto del príncipe Harry en la puerta del hospital a una hora exacta. No hubo acecho, no hubo espera por un momento casual. El asesor hizo una pausa antes de revelar el detalle más condenatorio. El pago se realizó mediante una transferencia anónima desde una cuenta en el extranjero. William hojeó las páginas y vio claramente la nota del fotógrafo. El sujeto se parará quieto en el lugar designado, pareciendo triste y exhausto. Apretó el reposabrazos de su silla, sintiendo una oleada de rabia mezclada con dolor. Esto no fue casualidad, dijo con la voz temblorosa. Esto fue un montaje. Harry creó su propio símbolo de víctima. Sir Edward preguntó en voz baja: ¿Lo hacemos público ya, Su Alteza? William negó con la cabeza. Todavía no. Necesitamos pruebas más sólidas. Sigan rastreando el dinero y a los intermediarios. Mientras tanto, la opinión pública comenzó a cambiar ligeramente. Algunos medios independientes empezaron a cuestionar la negativa de Harry. ¿Por qué una víctima real temería a la verdad?, preguntó directamente un comentarista de televisión. Harry comenzó a sentir el cambio en el aire. Monitoreaba las noticias constantemente, con las manos temblando mientras sostenía su teléfono. Entonces, recibió una llamada de un ayudante. Hay rumores de que la familia real está investigando la foto. Algunas fuentes dicen que saben que no fue espontánea. El rostro de Harry se puso blanco como el papel. Están a punto de descubrirlo. No sabía que, con cada día que pasaba, la soga se apretaba más alrededor de su cuello. William, con la paciencia de un hermano que aún guardaba una pizca de esperanza, se acercaba a la verdad completa. El clímax se aproximaba, y esta vez no había escapatoria para nadie. El ambiente en el palacio se volvió cada vez más tenso. William sabía que el siguiente paso decidiría todo. O salvaba a Harry de sí mismo o enfrentaba consecuencias inevitables. Y eligió el camino más difícil, el camino de la verdad. Días más tarde, mientras el debate público aún rugía, pequeñas filtraciones comenzaron a surgir de fuentes anónimas. La familia real estaba tras la pista del dinero, contactando a personas que habían trabajado cerca de Harry. Cada filtración era un corte pequeño, pero suficiente para sumir a Harry en un pánico genuino. Estaba en Montecito, en esa enorme mansión que ahora se sentía como una fortaleza asediada. Era tarde en la noche y Harry estaba sentado solo frente a la pantalla de su computadora, con los ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Sobre la mesa estaba su cuarta copa de vino, junto a un teléfono que vibraba con mensajes de advertencia. Han contactado al fotógrafo. ¿Podría hablar? Harry apretó los puños, clavándose las uñas en las palmas. No pueden quedar rastros, murmuró con voz estresada. El miedo ya no era una preocupación vaga. Era un monstruo real gruñendo en su pecho. Abrió su computadora portátil e inició sesión en las cuentas de correo electrónico secretas que usaba para contactar a los intermediarios y al fotógrafo. Sus manos temblaban violentamente mientras borraba mensaje tras mensaje. El contrato de contratación, las instrucciones detalladas sobre el tiempo y la pose,
los recibos de transferencia. Intentaba borrar el pasado, pero no sabía que las huellas digitales son mucho más difíciles de limpiar que las manchas de tinta. ¡Bórralo todo, que no quede nada!, se ordenó Harry en aplicaciones encriptadas, esas conversaciones secretas con sus ayudantes sobre cómo falsificar los documentos de lesiones infantiles. Seleccionó todo y presionó eliminar. Luego, limpió el historial de llamadas. Mientras no haya un rastro digital, no pueden probar nada, se repetía Harry, tratando desesperadamente de creer su propia mentira. Su paranoia llegó a tal punto que ordenó a un ayudante volar urgentemente a Inglaterra para reunirse en persona con los intermediarios pagando sumas exorbitantes en efectivo por un silencio permanente. Pero en ese frenesí de pánico, Harry cometió los graves descuidos que solo provoca el miedo ciego. Olvidó una vieja cuenta de correo donde las copias de seguridad automáticas en la nube, la famosa nube, aún guardaban un correo electrónico crítico. Era el mensaje con las instrucciones detalladas para el fotógrafo. Párate en este ángulo exacto. Espera exactamente 15 minutos. Mira hacia abajo. Luce verdaderamente cansado y solitario. Además, ignoraba que un exayudante, despedido por supuesta deslealtad, había copiado discretamente algunos datos antes de irse como un seguro de vida. Mientras, colocó el archivo sobre el escritorio. Su voz denotaba una mezcla de emoción y gravedad. Su Alteza, tenemos más evidencia. Aunque el príncipe Harry ha estado borrando correos masivamente en las últimas 24 horas, los proveedores de servicios retienen copias de seguridad por ley, y el fotógrafo accedió a cooperar cuando se enfrentó a riesgos legales reales. William hojeó las páginas impresas y sus ojos se detuvieron en el correo electrónico recuperado. Guardó silencio durante un largo momento, sintiendo un peso inmenso en el pecho. Está tan aterrorizado que se está conduciendo a sí mismo a un callejón sin salida, susurró. Sir Edward preguntó en voz baja, ¿tenemos suficiente ya, Su Alteza? William asintió lentamente, con los ojos llenos de dolor. Casi. Pero todavía quiero darle a Harry una última oportunidad. Llámenlo. La llamada se realizó a través del canal privado más seguro existente. En Montecito, Harry contestó con voz cautelosa. William, ¿qué quieres? William mantuvo su tono calmado, aunque su corazón rugía de tormento. Harry, detente. Sé que estás borrando rastros. Sé lo del fotógrafo y los correos. No quiero exponer todo esto de esta manera cruel. Admítelo ahora, y lo manejaremos juntos en privado. Hazlo por la familia, hazlo por tus hijos. Hubo un silencio sepulcral en la línea. Harry sintió que el mundo giraba vertiginosamente. Sabía que su hermano siempre cumplía su palabra, pero el miedo era más fuerte que la razón. Tú no entiendes nada, tartamudeó Harry, y abruptamente colgó el teléfono. Arrojó el dispositivo al suelo, respirando con dificultad. Un destello de arrepentimiento lo atravesó, pero el pánico lo dominó de nuevo. No puedo perderlo todo. No puedo dejar que mis hijos pierdan todo. Pero ese mismo acto de colgar fue su mayor error. William miró el teléfono en silencio y su voz bajó de tono al dirigirse a sus asesores. Ha elegido el otro camino. Ahora debemos hacer lo que hay que hacer. Esa noche, Harry continuó su destrucción. Borró cuentas secundarias de redes sociales, limpió el historial del navegador e incluso quemó algunos documentos físicos en la chimenea. Creía que, sin rastros físicos o digitales, su narrativa de víctima sobreviviría. Creía que el público seguiría creyéndole. Al otro lado del Atlántico, William reunió la evidencia final, correos recuperados de la nube, el testimonio firmado del fotógrafo, registros de transferencias bancarias restaurados. Miró el grueso archivo con el corazón pesado. Esto no es una victoria, le dijo a Kate esa noche con la voz ahogada. Esta es la tragedia de nuestra familia. Harry, en Montecito, intentaba mantener la calma frente a Meghan y los niños. Pero por la noche, yacía despierto, escuchando las olas afuera como si fueran una cuenta regresiva. No sé de intermediarios que se habían derrumbado bajo la presión legal. Todo estaba listo.
William miró alrededor de la sala, su voz baja pero resuelta. Vamos a exponer todo esto no por venganza. Lo hacemos para restaurar la verdad ante el público, ante la familia y ante el propio Harry. Él ha ido demasiado lejos, y un mayor silencio solo profundizaría la herida. Sir Edward asintió. La conferencia de prensa se llevará a cabo en Buckingham. Sin ataques personales, solo los hechos. Usted será el orador principal. William aceptó. Sabía que esta era la decisión más difícil de su vida, confrontar públicamente a su propia sangre. Pero también sabía que no había otra opción. La conferencia de prensa tuvo lugar en una mañana gélida, observada por cientos de periodistas de todo el mundo. William subió al podio, con el rostro grave, pero revelando un dolor humano innegable. Respiró hondo y comenzó, con voz clara y firme. En las últimas semanas, nuestra familia ha sido arrastrada a una historia profundamente emocional, pero contradictoria. Amamos a Harry. Siempre lo hemos hecho. No estamos aquí para manchar su nombre, sino para aclarar la verdad. Por el honor de la familia real, por un público que ha sido engañado, y por el propio Harry, quien necesita enfrentar lo que ha creado. William no alzó la voz. No hubo gestos teatrales ni palabras de odio. Simplemente presentó cada pieza de evidencia con la precisión fría y lógica de un cirujano que extirpa un tumor. En las pantallas gigantes detrás de él, los documentos aparecían uno tras otro, acompañados de análisis de expertos independientes, los registros médicos antiguos que confirmaban la salud mental de Harry, el testimonio jurado del Dr. Hargrove, los correos electrónicos que orquestaron la puesta en escena de la foto en el hospital y la prueba forense de que los documentos de lesiones infantiles eran falsificaciones. Hechos fríos y convincentes, susurró un periodista. La sala estaba sumida en un silencio sepulcral y por primera vez su voz se quebró ligeramente, revelando al hermano que aún vivía bajo la piel del futuro rey. Esperamos que Harry encuentre ayuda real. La puerta de la familia permanece abierta para la persona, pero la verdad debe ser respetada por encima de todo. La reacción fue inmediata y brutal. La opinión pública cambió de dirección como una ráfaga de viento repentina en medio del océano. En cuestión de horas, el hashtag La verdad de Harry, Ibras Harry Truth, superó a todo lo demás, enterrando y reemplazando por completo a Harry víctima. Los principales mera plana. El público, que una vez había simpatizado ferozmente con el príncipe exiliado, ahora sentía el ardor de la traición. Fuimos manipulados, rezaba un comentario destacado que acumuló millones de me gusta en minutos. Los programas de entrevistas invitaron a psicólogos para discutir el síndrome de la víctima autocreada, utilizando la historia de Harry como el ejemplo del libro de texto. El precio comercial llegó de forma rápida y despiadada. Fue un efecto dominó devastador. Los grandes contratos con los gigantes de los medios, desde Netflix hasta Spotify, los acuerdos de libros y los compromisos para hablar en público fueron cancelados o suspendidos uno tras otro. La bandeja de entrada de Harry se inundó de correos electrónicos educados pero gélidos. Debido al cambio en el sentimiento público, lamentamos informarle que debemos terminar nuestra asociación. Las marcas que una vez lo habían nombrado embajador se retiraron silenciosamente, borrando su imagen de sus sitios web. Los ingresos de sus memorias se desplomaron. Las puertas que se habían abierto de par en par para el valiente príncipe rebelde ahora se cerraban silenciosa pero firmemente en su cara. En Montecito, Harry estaba sentado, paralizado frente al televisor que transmitía la conferencia de prensa en bucle. Meghan intentó acercarse para consolarlo, poniendo una mano sobre su hombro, pero él la apartó suavemente. «Me equivoqué», susurró, con la voz destrozada. El arrepentimiento surgió como una marea negra, pero ya era demasiado tarde. Recordó a William, el hermano que una vez había sido su roca, su protector, y que ahora era quien exponía todo al mundo. «¿Por qué no me detuve cuando me llamó?», se preguntó Harry,
mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Afuera, a través del cristal, podía ver a sus hijos jugando inocentemente en el jardín, ajenos al desastre. Pero Harry sabía, con un dolor punzante, que el futuro de ellos también había quedado marcado para siempre. Después de que la opinión pública se volviera completamente en su contra, la familia real inició el proceso formal final. Se formó un comité interno para revisar los títulos de Harry. No fue un acto de venganza, sino una decisión simbólica necesaria. La monarquía no podía retener a miembros que destruyeran públicamente su honor mediante mentiras probadas. La decisión se anunció brevemente, sin más comentarios. Los títulos, incluido el de Duque de Sussex, fueron retirados permanentemente. No le quitaron su ciudadanía ni sus propiedades, pero cortaron el último lazo simbólico que lo unía al palacio. Harry recibió la noticia a través de un correo oficial. Esa tarde, se sentó solo en la playa de California. Miró las olas romper contra la orilla, sintiendo un vacío inmenso en su interior. La imagen de víctima que había trabajado tanto para construir se disolvió frente a sus ojos como la espuma del mar, efímera y frágil. Ya no había más drama, no había más atención mediática. Solo quedaba el pesado silencio de las consecuencias. ¿Crees que Harry está experimentando genuinamente angustia psicológica tras verse obligado a dejar la familia real? ¿O todo fue una jugada calculada para proteger los intereses de sus hijos y atraer la atención hacia sí mismo? Comparte tus pensamientos con nosotros en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta, compartir y suscribirte para más historias profundas. Además, haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla. Te aseguro que lo disfrutarás, que lo disfrutarás, que lo disfrutarás, que lo disfrutarás, que lo disfrutarás.